Muy bien, queridos seguidores, pues como os decía, vamos con la inestimable ayuda del texto de Monseñor Schneider, vamos a hacer esta exposición para recordarnos a todos que nos viene muy bien qué es el papado, cuál es su misión, qué finalidad tiene, cuál es su autoridad y qué límites tiene esa autoridad papal, porque los medios de comunicación mundiales a estas horas estarán lanzando por el mundo su opinión de lo que debe ser la Iglesia Católica, de lo que es y debe ser la Iglesia Católica, de lo que es y debe ser la institución del pontificado romano. Y por eso es muy necesario que tengamos que tengamos sólidamente asumidas las verdades de fe, para que no, sobre todo para que no acabemos haciendo el caldo de cultivo a los protestantes. Sí, cuando los protestantes durante siglos nos llamaban a los católicos despectivamente como los papistas, esta cuestión, esta forma peyorativa de referirse a los católicos, tiene un origen concreto en un texto de Lutero de 1545, poco antes de morir, el año antes de morir, en un folleto de Lucas Cranach el Viejo en Alemania, que le hizo, como tantos folletos que hizo anticatólicos Lutero, y en ese folleto dice Lutero, adoremus papam deus terrenus, adoremos al Papa, el Dios terreno, porque Lutero siempre decía que la religión católica era la religión del Papa, no era la religión de Cristo. Y con el tiempo moderno, con los tiempos modernos, cuando hemos visto esos movimientos totalitarios del siglo XX, en los cuales se rendía culto al líder supremo, pues evidentemente no ha podido escapar la Iglesia a ese movimiento también de culto al líder supremo, insisto, similar al de los partidos políticos de la modernidad, del totalitarismo. Por eso es tan importante y tan decisivo estas verdades de fe que Monseñor Schneider nos ha ilustrado con su catecismo y que el padre Moore y yo vamos ahora a explicarles. Nos encontramos, si puede poner nuestro realizador en pantalla la foto, nos encontramos en el Catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, en el punto 625, donde va a empezar a explicarnos qué es el romano pontífice, quién es el Papa. Y nos dice, 625, el romano pontífice, también llamado comúnmente Papa, es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro y la cabeza visible de la Iglesia. Y continúa en el 626. ¿Quién es la cabeza invisible de la Iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, que está siempre presente en la Iglesia para guiarla y asistirla. Esto es muy importante, queridos amigos, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. Les recomiendo que aprovechen para releer la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 12, donde él habla del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. La Iglesia es la Iglesia de Cristo, no la Iglesia de cada Papa en concreto. Estas expresiones que están en todos los medios de comunicación en estos momentos, la Iglesia del Papa Francisco, la Iglesia de Benedicto XVI, la Iglesia de Juan Pablo II, la Iglesia de Pío XII, la Iglesia de Juan XXIII, la Iglesia de Pablo VI. No. Igual que una parroquia, no es la iglesia, no es la parroquia de don fulanito o del padre venganito, ni la diócesis es la diócesis del obispo tal o del obispo cual. No, insisto, porque los hombres pasamos, los papas pasan, los obispos pasan, los sacerdotes, los párrocos pasan, la iglesia permanece, la sede de Pedro permanece y las diócesis, las parroquias permanecen. Por eso es muy importante que tengamos esto muy claro. En el 627 pregunta Monseñor Schneider, ¿por qué el Papa es llamado vicario de Cristo? Porque ha sido establecido para representar a Cristo en la tierra, para actuar en su nombre y para llevarlo a las naciones de manera especial en razón del lugar que ocupa. Es decir, la Iglesia no le pertenece al Papa, la Iglesia no le pertenece al Papa, la Iglesia le pertenece a Cristo. Por eso, insisto, es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el Papa no es el sucesor de Cristo. Es el sucesor de San Pedro, pero no es el sucesor de Cristo. Padre Moore, si quieres, acabo de leer estos puntos
y te dejo a ti la palabra. Pero en cualquier No, sí, momento que quieras interrumpir, lo está diciendo perfectamente bien, que tenemos la idea de que el jefe de la iglesia, dicen muchas veces el jefe de la iglesia, el líder de la iglesia, etcétera, es el Papa. No lo es Jesucristo. ¿Sí? Y cuando usamos la palabra vicario, es representante de, el vicario de Cristo representa a Cristo. Nosotros católicos somos muy curiosos. Creemos en lo visible, lo que se puede ver, y creemos en lo invisible, lo que no se puede ver. Y nuestro Señor también nos ha tenido mucha compasión. Así es que nos manda una persona visible en su ausencia, en su invisibilidad, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene por cabeza Jesucristo. Y en la tierra, donde necesitamos o nos ayuda mucho ver las cosas, tocar las cosas, palpar las cosas, nos manda un vicario suyo, un representante, pero es él que manda. Y nos equivocamos mucho, hacemos muchos errores pensando que va a venir otro papa y él va a cambiar esto. No, 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 no se hace nada sin que el jefe, el mero mero, que es Jesucristo, esté guiando y dictando. es muy interesante esto que dices, Padre Moore, porque por eso hacía referencia a ello en el introito antes de que vinieras tú, porque es la concepción de un partido político el que se tiene Sí, de la propia Iglesia, incluido por parte de los pastores de la propia Iglesia, de muchísimos de ellos. De modo que el presidente de un partido político decide cuál es la estrategia del partido y cuáles son las ideas del partido. Entonces, si quien necesito hacer estas alianzas o realizar estos movimientos, si necesito que el partido se escore más a la izquierda o que se escore más a la derecha, por utilizar términos de filosofía política moderna que evidentemente son limitados, pero creo que nos comprenden bien. O si decido el partido centrarle más y decido... no se trata de esto la Iglesia. Por eso... No, me encantaría tener $100 o 100 euros por cada vez que escucho entre ahora y la elección del nuevo papa sobre el celibato opcional para los sacerdotes y si las mujeres pueden ser ordenadas. Eso ese es todo el asunto que les preocupa a la prensa, a los medios de comunicación. Nada más, nada Y más. los Ah, anticonceptivos, vaya, eso también. los Eso anticonceptivos, el también. aborto, la eutanasia, la transexualidad, lo que dices tú, sacerdocio para las mujeres, celibato fuera, ya está, esto, todo, ya está, ahí Sí, está en el saco todo la lo que... política. Exacto. Ya, ya.